Panorama. ¿Cómo le va, Fabián? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Alicia Rivas, Miguel Riquelme, los saludamos. Hola. A ver, parece que se ha cortado la comunicación. Vamos a ver si la podemos recuperar, porque bueno, la idea era observar un poco sobre esta cuestión. Hablábamos hace algunos días. A ver, Hola. Ahora sí. Perfecto. Pensamos que lo habíamos perdido. Bueno, Fabián, decíamos, se viene ya la cosecha, pero ¿cuál es el panorama que usted nos puede pintar? ¿Cómo está el sector? ¿Con qué expectativas están ustedes, los productores? Sí, mira, realmente la expectativa, siempre los productores queremos una producción a pleno, un rendimiento amplio, como para lograr vivir bien, o económicamente por lo menos. Pero este año ya arrancamos mal porque, fíjate, este frío de estos últimos días generó ácaro en el té, y eso es una problemática muy grave para nuestro sector porque con ese ácaro ya no va a ser muy grande la producción, va a ser principalmente esta primer cosecha, va a ser muy poco el té que va a haber para cosechar. ¿Y el tema de los precios? Todavía no se están manejando, o sea, el precio que se fijó en la Coproté, bueno, ese precio sería lo que nos pagarían a nosotros los secaderos. Ya desde plano los secaderos nos irían pagando con cheques a 30, 60 y 90 días. Que eso el gobierno de la provincia dijo que iba a hacer el cambio o sea, el gobierno iba a financiar el interés del cheque y no iba a dar el efectivo a nosotros los productores. Pero todavía, por eso te digo, la cosecha debería arrancar ahora fin de septiembre. Todavía no hay secaderos que yo tenga conocimiento que hayan arrancado con la cosecha. Tampoco hay té disponible como para el inicio de la zafra. Yo calculo que en unos 10 días por ahí sí ya va a haber té, y bueno, se va a ver un panorama más claro de lo que serían los pagos del té, ¿no es cierto? Una discusión que siempre se da en el seno de la Coproté es el tema de la demanda internacional, de la supuesta caída de la demanda, que no se vende tanto como antes. ¿Cuál sería el panorama ahora en general? ¿Qué dicen los acopiadores? Es que han dicho algo sobre el tema, ¿no? Y mira, justamente estuvimos hablando con un par de industriales y nos dicen lo mismo de siempre. Eso es lo raro, que nunca tenemos un buen panorama para el té. Toda la vida, desde los últimos 4 años que yo estoy de director de la Coproté, siempre la misma historia. Y me contaba Cristian Klimba, y que él estuvo mucho tiempo en la Coproté anteriormente que yo, y él dice que lo mismo, los industriales siempre dicen no hay buena expectativa, no hay buena expectativa. Muchos de los años no se quedaron ni con polvo de té en los secaderos. Entonces ahí vos no le terminás de entender a los industriales si la realidad es que no hay té, o hay ellos, como quien dice, se hacen lo vivo para no pagarnos bien el precio. Hay otro tema que es importante, por ahí la gente no lo sabe, de lo que es el gasto de cosecha en sí, digamos. La gente que va a trabajar, las máquinas que van a trabajar, el combustible. ¿Quién se hace cargo? ¿El acopiador o es usted, el productor, el que tiene que pagar todo eso y dejar el té en boca de acopio? No, normalmente los productores que tienen sus cosechadoras propias hacen el gasto total y dejan el té en el secadero. Hay muchos productores que hacen un sistema de arrendamiento del té, y bueno, ahí sí, el que se hace cargo es el que arrenda el té, pero no el secadero, sino una X persona que dice, bueno, yo tengo la cosechadora, tengo todo el equipo para hacer la cosecha. Normalmente son colonos que tienen un porcentaje de té, entonces ellos para no hacer solamente el té de ellos arrendan más té, sale para que sea más rentable, ¿no es cierto? Y otro tema que por ahí es importante saber es que buena parte de esto que se cosecha fundamentalmente se exporta, ¿no? Los argentinos no tomamos té o tomamos muy poco. Y sí, mira, el té, 97% del té es exportado, el 3% solamente es consumo interno que tenemos los argentinos. O sea, somos los productores de té y tomamos muy poco, tomamos muchísimo más café que té. Claro, otra cosa que es increíble. Y yendo a ese punto, entonces, ¿qué pasa con el tema de la divisa? Porque se supone que ahí también hay una tensión, ¿no? Ustedes, me acuerdo que en algún momento planteaban un dólar té. Hoy tenemos el dólar té porque tenemos un dólar que no está restringido de ninguna forma para lo que es exportación.
El problema es que los costos nuestros de elaboración se nos fueron muy arriba. Principalmente el peor problema que nosotros tenemos los productores es el combustible. Ese es el peor de todo, porque tenemos un incremento muchísimo, y bueno, al margen de que sube el combustible, sube todo el resto de atrás. Usted decía que la mayor parte de la producción del té se exporta. Estos días estuvieron hablando de la quita de retenciones a muchas producciones. ¿El té tiene retenciones o no? Sí, el té tiene retenciones. En su momento, cuando estuvo el anterior gobierno, nosotros logramos en una de las oportunidades que se le saque un porcentaje de la retención y que se le devuelva al productor. Lamentablemente esa vez fue tarde cuando llegó la quita de retenciones, y esa plata sirvió solamente para algunos exportadores. Para el colono realmente no llegó, porque o sea, cuando vos tenés un mercado que tenés que exportar, se tiene que hacer la negociación de esos trámites todo a principio de cosecha, o meses antes, como se hace hoy, por ejemplo, para la fijación de precios. Vos podés hacer el pedido de la quita de retención en junio, julio, cuando sale todo el proceso, todo, porque eso tiene mucho manejo. Entonces que salga para principio de cosecha para que le llegue directamente al colono. Pero si eso van a hacer en diciembre, ya no sirve, porque diciembre ya, hasta que salga todo, va a salir en marzo, y marzo ya termina prácticamente el té. Para los únicos que le va a llegar esa plata realmente es para los que tienen el té en su secadero y están exportando. Pero para el productor nunca le va a llegar. Fabián, una charla que manteníamos hace un tiempito con usted, hablábamos de algunas alternativas que podría tener el productor, por ejemplo, no pensar solamente en la exportación de té a los mercados como el mercado estadounidense, que es un tipo de té en particular, sino en mejorar la calidad. ¿Esas alternativas siguen existiendo? Bueno, ¿cómo es eso? ¿Qué alternativas le aparecen al productor? ¿Cooperativizarse? ¿Cuáles serían? No, el cooperativismo hoy realmente, o sea, es una industria muy grande de la del té. Necesitas muchos pasos a abarcar, porque solamente hacer el té en rama no sirve. Vos tenés que hacer el té en rama, sacar la variedad que quieras. Sería muy importante que si podíamos con el gobierno de la provincia que nos acompañe a nosotros y también a algunos secaderos en conjunto, que sirva para todos, no solamente para unos pocos. Tratar de buscar otro mercado, como vos decís. Tenemos otro mercado. El tema es que tenemos que corregir un problema del TA que tiene el té nuestro. Entonces, eso es mucha mano de obra del productor y con poco herbicida. Prácticamente nada, es un costo muy elevado. Para eso necesitamos un té con una diferencia bastante importante en precio para que sea rentable para el productor. Claro. Y nosotros aquí cosechamos a máquina y no a mano, como se hace, por ejemplo, en países donde la mano de obra es muy barata. Exactamente, nosotros tenemos muy cara la mano de obra, y si nosotros, como te digo, utilizamos la maquinaria, el combustible tenemos muy caro, o sea que para los dos lados nosotros estamos perdidos. Tremendo. Bueno, cuando entonces todavía nos decía usted, la aparición del ácaro, estos fríos tardíos han hecho que la cosecha se demore un poco. ¿Cuándo se estima que podría comenzar? No, la fecha de inicio se fue fijada en primeros días de septiembre ahora, pero yo calculo que té va a haber aproximadamente del 10, 15 de octubre en adelante. Esperemos que se logre, porque acordate que nosotros cuando se fijó el precio del té se fijó con un dólar a 1.200 y poquito. Hoy tenemos un dólar casi en 1.500. Entonces eso genera una próxima reunión al inicio de zafra, que se debería actualizar el precio en base al dólar, porque el té siempre fue actualizado en base al dólar. Hoy tenemos un dólar, no sé hoy cuánto está, pero ayer por ejemplo estaba 1.500 casi. Entonces eso generaría un incremento del precio del té para el productor. Claro. Fabián, como siempre, muchísimas gracias por atendernos. Dale, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias a tu audiencia. Charlábamos con Fabián Laván, él es productor, produce té, produce yerba también, formó parte de la Federación Agraria Argentina, y bueno, siempre nos sirve como una referencia interesante para ver las discusiones que se dan en el sector tealero, porque él además forma parte de la COPROTEC, la Comisión Provincial del Té, la que fija el valor de referencia. No es igual que el INIM.
Claro. Si el INIM genera una obligación de pago, por debajo de ese precio no puede pagarse. Generaba. Generaba, tenés razón. Bien la corrección. En el caso de la Coprote no, es un precio de referencia más o menos acordado. En general se cumple, pero a veces no. 17-14. Tic, tac. ¿Qué estamos esperando? Otro aire. Aire para esta coyuntura. Desde la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, República Argentina, transmite LRH 301, FM Universidad, 98.7 MHz, con estudios centrales en Avenida Fernando Elías Llamosas, 9558.